Bueno, don Jaime Martínez Llabrés es el alcalde de Palma de Mallorca. Lo primero, alcalde, bueno, muchísimas gracias. Hemos estado muchas veces a punto de la entrevista, pero por una cosa o por otra, ni en Calviá ni el gobierno de Bauzá, al final no, ahora sí. Bueno, ¿cómo es que Palma ya es la quinta ciudad de España? O sea, le va a mojar la oreja a Zaragoza. ¿Esto qué es? ¿Cuántos habitantes tiene Palma en invierno? Porque claro, en verano ya no sé. Pues empadronados casi 440.000. 440.000. Eso quiere decir que la realidad es bastante mayor, que esto se tiene que tener en cuenta porque la gestión del día a día pues se complica con esa población flotante, ¿no? Pero en invierno empadronados son 440.000, 100.000 más que hace 20 años. Bueno, es que es solamente creo que Estepona en Málaga puede decir que ha subido tanto, pero claro, no era tan grande. Pero es sorprendente, primero, ¿qué es lo que atrae más gente a Palma? La par forana, que se acaba viniendo a la capital, o por los servicios, etcétera. Lo digo porque es lo que está pasando en todo Aragón, que vive en Zaragoza. O sea, todo el mundo se ha ido a Zaragoza, menos los que están cerca del asilo y el hospital de Teruel, de los asilos y hospitales de Huesca, porque eso es así. ¿Se está produciendo el fenómeno o bien hay gente de fuera, extranjeros, etcétera, que ya se quedan en Palma, han comprado su casa y se empadronan aquí? Sí, no es un fenómeno local, es decir, estos 100.000 habitantes en los últimos 20 años, pues es gente de fuera, tanto a nivel nacional como extranjero, pero es básicamente inmigración que en 20 años pues ha venido y ha decidido venir a Palma, ¿no? Pero sobre todo también pues esa segunda residencia. Hay mucha segunda residencia de países europeos, Suecia, Noruega, Austria, Alemania, Gran Bretaña, que tienen su segunda residencia aquí. Y eso también, que gran parte de estos no están empadronados, pero al final están viviendo en Palma. Bueno, y entonces usted, claro, tiene que, aunque cobre, agua, luz y sobre todo seguridad. Yo vi hace poco una serie mallorquina, Treufoc, que solamente la primera temporada era buena. Yo de vez en cuando, por oír mallorquín, como tengo ese vicio, pero hay otros peores, la verdad. Pero me llamó la atención, claro, en torno a Palma ha crecido una banlieue que esto parece París. Es decir, hay barrios enteros nuevos de gente no siempre legal y con un problema de seguridad creciente, como en toda ciudad grande de Europa. Hombre, no tan grave como las ciudades francesas, pero que empieza a ser un problema incluso en Madrid con las bandas. Bueno, Barcelona ya está dejada de la mano de Dios. ¿Cómo se enfrenta este problema de seguridad con una población difícil de identificar y encima con los menas que les va mandando Marlaska? Porque creo que es uno de los sitios que le gusta fastidiar en especial. Bueno, aquí básicamente es hacer el trabajo que nos ha hecho en 8 años, ¿no? Aquí llevábamos 8 años y de los últimos 16, 12 donde en Palma ha gobernado la izquierda y nos hemos encontrado que en los últimos 8 años, no solo en materia de seguridad, que es esa, sino en limpieza, transporte y 1000 cosas, la ciudad estaba abandonada. Entonces, la seguridad aquí se ha abandonado. Le hablaba de que 100.000 personas en 20 años, pues se ha reducido la policía en 300 efectivos. Tenemos menos efectivos de policía local que hace 20 años. Por lo tanto, es un gran problema que hemos iniciado pues esa reversión. Es el mismo problema que tiene Madrid, por cierto, que no le dan facultades legales para contratar policía. Dice, no, que la pagamos. No. O sea, eso tienen aquí el mismo problema. Se suman esas dos cosas, pero sobre todo se suma que en 8 años todas aquellas plazas de efectivo policial que se han amortizado por jubilación, etcétera, no se han ido cubriendo. Es decir, se han desafectado en la ciudad muchísimas. Por lo tanto, lo principal es cubrir el ratio mínimo que necesita Palma, que eso es un compromiso que adquirimos y que adquirí personalmente, que acabar la legislatura con 300 policías más. Ahora acabamos de sacar pues 55 policías para que se puedan incorporar lo antes posible. Y mientras gestionarlo de la mejor manera posible, que es identificar las zonas calientes, dotar de recursos a la policía. Ahora estamos en un proceso también de drones y cámaras para poder combatir según qué incivismos. Una ordenanza cívica muy dura que se aprobará en 2 meses para poder compatibilizarlo con la presencia policial y la acción y tomar medidas. ¿Es verdad que los policías están, digamos, atados de pies y manos, no solo por la ley Marlaska, etcétera, que es arbitraria, sino porque a veces las ordenanzas
ordenanzas municipales están hechas contra la policía, ¿no? Absolutamente. Por lo tanto, aquí yo creo que tenemos que poner el foco en el que hace mal las cosas, en el delincuente y no en dar derechos a quien no tiene que tenerlos en según qué temas. Es decir, aquí hemos iniciado una cruzada contra los grafitis, contra el botellón, contra los ruidos, contra los patinetes, contra pues muchísimas cosas que estaban la suciedad, dejadas. que es una de las cosas que se nota. Yo no sé por qué la izquierda prefiere vivir en ciudades sucias, pero es que es así. Bueno, y la otra cuestión, y dejo que le pregunten, la cuestión del aspecto de la ciudad. Es decir, porque Palma es una postal. El problema es que la postal está llena de rayajos, hay muchas obras que se empiezan y vete tú a saber cuándo se acaban. También hay muchas ganas de edificar. Imagino que están esas empresas que están en 12 obras a la vez y van llevando. Pero aparte de la picaresca, hay una especie de decadencia de la parte del centro de Palma, que es preciosa, y sin embargo tú ves que hay una parte que se está edificando nueva, muy bien, hoteles boutique y todo esto, y otra parte que está como abandonada, que parece que está pidiendo el quinquilino o las ratas, es decir, que hay una parte de abandono. Eso cómo se afronta siendo asuntos delicados, porque toca la propiedad, toca la seguridad, la limpieza, etcétera. Bueno, yo lo que hicimos desde el primer día que tuvimos la oportunidad, hace 10 meses, de estar aquí, es intentar atajar los problemas, identificar eso, que lo teníamos identificado, porque como digo, en 8 años habíamos pasado en el 2014 de ser la mejor ciudad del mundo para vivir a el año pasado pues ser la primera ciudad, la ciudad más sucia de España, la quinta ciudad en falta de seguridad, la tercera en problemas de transporte público. Entonces, hacer planes de choque. Iniciamos pues la legislatura con un plan de choque de limpieza, donde aparte del servicio ordinario, pues en cada barrio, cada 3 meses, hay una serie de áreas municipales de limpieza, de infraestructuras, de sanidad, que actúan con plan de choque, y ir haciendo eso. Hemos eliminado más de 3.000 grafitis en los últimos meses, pero ¿eso qué pasa? Que has de poner también esa presencia policial, prevención, para intentar revertir una situación que venía de dejadez de los últimos años. Esa ordenanza cívica para los grafitis, que actualmente es una sanción de 300 euros, pasará a ser una sanción de 1.500 a 3.000 euros. Y que puedan pagar los padres. Si son menores, deberán pagar los padres. Se acabó la cal de Borroca el día que los padres les cobraron los autobuses que quemaban los hijos. Eso es infalible. Y una última cuestión, y os dejo preguntar. Palma es una ciudad que se están desarrollando en torno a Palma una serie de urbanizaciones. Ya no sabes si es Palma o no es Palma. Es decir, ¿cuál es realmente su distrito? Porque son urbanizaciones además bonitas, caras, donde la gente invierte. Tú notas que hay un interés de que eso esté bien, ¿no? Pero la verdad es que yo ya no sé dónde empieza y termina la ciudad de Palma, porque está pasando como está pasando en Madrid voluntariamente, que es que no deja de extenderse. Tú ya no sabes ya dónde acaba Madrid, porque mañana hay otra urbanización de 500 viviendas. ¿Eso cómo está sucediendo aquí y cómo lo controlan? ¿Les cobran impuestos, que suele ser un mecanismo de control, o cómo está sucediendo aquí? Bueno, ha comentado una cosa importante, y es que la zona metropolitana de Palma, al final, esas limitaciones o esos límites con otros municipios como son Calviá, Llucmajor o Almarrachí, están pegados. Está pegado. Son incluso a nivel territorial están conectados. Por lo tanto, allí hay un proyecto importante a desarrollar que nunca se ha hecho como toca. Es verdad que hay algún tipo de colaboración en tema de transporte, tanto interurbano como de taxi y tal, pero poca. Pero sí que con el Gobierno, con la presidenta, pues es un tema el tema de la zona y del área metropolitana de Palma que se tiene que trabajar. O sea, que ahí. quieren hacer un conurbano, digamos, ¿no? Bueno, más o menos. Es trabajar, identificar. Cada municipio es soberano en su territorio, pero sí que intentamos, y en las últimas semanas incluso nos hemos reunido los diferentes alcaldes que limitan también con la ciudad de Palma, con el municipio de Palma, para ver cómo se pueden resolver aspectos que al ciudadano le da igual si es Palma o no es Palma.
Sí. Bueno, a ver, buenos días, Ignacia. alcalde. Está claro que Palma ha escogido a un técnico, porque usted es urbanista, es uno de esos raros casos de alcalde que ve un plano y lo entiende, sin necesidad de que el técnico se lo explique, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué idea tiene usted, porque creo mucho en la idea de una sola persona, como pasó en la Barcelona dorada de Maragall en aquel momento. ¿Qué idea tiene usted sobre su ciudad, ¿no? ¿Qué proyecto a largo plazo le gustaría implementar o qué visión tiene, al margen de los problemas que pueda tener para Bueno, pues yo creo que es el reto del futuro de la ciudad de Palma. Es decir, aquí hay varias cosas. Los temas urgentes, ahora hemos hablado de temas urgentes, como lo son la seguridad, la limpieza, el transporte, y la verdad, no se debería necesitar a nadie en concreto para solucionar y para cubrir esos servicios públicos mínimos, sino que una ciudad tendría que funcionar a nivel de gestión, estuviera quien estuviera en aspectos como ese, pero lógicamente tenemos un proyecto en la cabeza, y tenemos un proyecto en la cabeza a medio y largo plazo. Es decir, y esta legislatura, aparte de esos temas urgentes, tenemos que empezar a sentar las bases de lo que es la Palma del futuro. Y antes se ha comentado aquí, se ha hablado de que hay una gran exposición y se ha abierto la Lonja y el Casal Solleric y la ciudad a un top que es Giuliano P., artista británico impresionante. Eso va en la línea de un proyecto cultural, además coordinando entre las administraciones, y también han hablado de la feria náutica, el deporte. Entonces, lo digo porque el proyecto... Y viene la selección a jugar a Somos. También viene la selección española, justo antes de esa Eurocopa. Eso es también ponernos a tiempo. Bastante tiempo. Yo creo que eso es importante, pero la verdad es que tenemos un territorio muy atractivo para poder hacer esas cosas. Y yo, en contraposición a esas ciudades de los 15 minutos, a esos guetos que se quieren crear delimitando y prohibiendo y haciendo, yo pienso que aquí tenemos 3 líneas de trabajo, y por eso hablo a medio y largo plazo, que es la cultura, el deporte y la sostenibilidad como elementos de cohesión social y territorial. Eso es lo que cohesiona socialmente y territorialmente una ciudad y una sociedad, y no generar ciudades de los 15 minutos, las supermanzanas o los guetos. Sí, buenos días, alcalde. Antes hablábamos con la presidenta del problema, el gran problema de la vivienda, tanto en Baleares como en el resto de España, la ley de alquileres, todas estas cosas que está haciendo el sanchismo. Pero, ¿qué puede hacer un ayuntamiento como el suyo para solventar, ayudar o intentar, despejar algún tipo de problema, el de la vivienda? Y luego, otra cuestión que siempre achacan a los ayuntamientos del Partido Popular o de la derechona, que dicen ellos, ¿es usted partidario del coche o del patinete? ¿Es usted más del carril bici o de que puedan circular tranquilamente los automóviles por la ciudad? Bueno, empezando por el final, soy absolutamente defensor que cada uno se desplace de la manera que quiera en una ciudad, y que el político y que el ayuntamiento, en este caso, le ponga las mayores facilidades a que lo pueda hacer, sea en taxi, sea en autobús, sea en patinete, sea en bicicleta, o sea en coche, o sea andando. Entonces, estábamos trabajando en esa línea. Lo que sí que no vamos a permitir es que un medio como es el patinete, que ha llegado para quedarse, y eso lo tenemos claro, pero eso afecte... Bueno, en París ya no se ha quedado, hicieron un referéndum y por el 85% de los votos los han prohibido. O sea, que a lo mejor es una solución. Hay que ver cómo lo han hecho. Yo estoy intentando convencer al alcalde, ahora que se ha casado, el de Madrid, haga un referéndum, hombre. Diga cuántos están a favor del patinete y nos ahorramos, y tenemos un carril más de circulación. No. Es que lo ha hecho hasta Anne Hidalgo, que no puede ser más tonta, pero mira por dónde. Preguntó París, casi el 90% de los parisinos odian, no es que no le gusten, odian los patinetes, los han eliminado y tienen un carril más de circulación. Es así, y algo que hasta el año pasado se permitía, que era que esos patinetes puedan ir por zonas peatonales, pues lógicamente sin casco. No pueden ir por zonas peatonales. Y en esa ordenanza cívica pues se incorpora la necesidad de un seguro a terceros, la obligatoriedad de una serie de actuaciones y eliminar cualquier posibilidad de que esos patinetes pues circulen por aceras y por zonas peatonales. Es que en muchas asociaciones de la tercera edad que he tenido la oportunidad de visitar, en todas, sin yo preguntar, me decían, tenemos miedo de salir a la calle. Por lo tanto, no se puede coartar la libertad de las personas por la libertad desmedida de otras. Por lo tanto, hay que regular eso sin ninguna duda, y lo que iba, nosotros haremos las políticas para que pueda decidir cualquier persona cómo quiere desplazarse en la ciudad.
Lógicamente, tiene que haber una red de carriles bici pues importante y ordenada y planificada. Tiene que haber un transporte público pues que realmente sea de calidad. Y eso entraríamos en la gratuidad del transporte público que nos está obligando pues Madrid, y que eso lo que hace, bueno, primero que no es gratuito porque lo pagamos todos, claro. Y segundo, hace que no pueda ser un transporte de calidad. Entonces tendremos que trabajar todas las líneas, pero sobre todo para permitir que cualquiera decida cómo quiere desplazarse. Señor alcalde, usted pertenece a la Federación Española de Municipios y Provincias. Me gustaría saber qué es lo que usted se encuentra cuando llega al Ayuntamiento de Palma, cómo están las arcas, esos fondos Next Generation, esos proyectos que se han podido consolidar, aquellos que no se han podido realizar, y si se ha encontrado usted con alguna circunstancia parecida a la del alcalde de Logroño, que se encontró con un trazado precisamente para el carril bici imposible en una ciudad como Logroño, también no tan habitada desde luego como Palma, pero una ciudad importante, y que tuvo que dejar ese carril bici porque si no tenía que devolver esos fondos. ¿En qué situación se encuentra? Pues que nos hemos encontrado en una situación que hemos tenido que devolver fondos, porque se había engañado a la ciudadanía, se había engañado a los palmesanos, que había proyectos en marcha. No, había PowerPoints presentados en marcha sin poder cumplir los plazos, que además proyectos que condicionaban otros proyectos inasumibles para la ciudad. Por ejemplo, peatonalizar espacios eliminando hasta 500 o 600 parking de coches sin haber planificado un aparcamiento para donde poder ubicar esos coches, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos encontrado por imposibilidad de cumplir plazos como por proyectos absolutamente inasumibles, y se han tenido que devolver fondos. Se han tenido que devolver fondos, que esto al final pues afecta lógicamente a los ciudadanos de Palma. ¿Y hay proyectos que se han podido prorrogar? ¿Se ha podido pedir un aplazamiento? Bueno, aquellos proyectos que merecen la pena. Había una de las obligaciones ligada a algunos proyectos, porque si no también tendríamos que retornar esos fondos, que era la declaración de zona de bajas emisiones del centro de Palma, que acababa el diciembre del año pasado, que hemos pedido y pedimos una prórroga para diciembre de este año, porque también era inasumible la ordenanza de la zona de bajas emisiones que se quería aprobar y que se había escondido, a todos los ciudadanos. No se les había explicado, no había habido contacto con las asociaciones. Entonces ahora nuestro trabajo es hacer una ordenanza de zona de bajas emisiones asumible también para la ciudad, asumible para los residentes del centro histórico y los que tienen que entrar, y que sea viable y que sea razonable. Una última cuestión. En todos los sitios la vivienda es cara, pero en Mallorca ya es que como no nazcas con 3 millones en el bolsillo, hay casas que son difícilmente asequibles. No pasa nada si hubiera casas más baratas. El problema es que hay un problema de vivienda ligada a la situación, digamos, económica, social de la juventud, y también a la falta de viviendas o de promociones públicas o privadas. En Madrid se están promoviendo los espacios verdes y tal para los próximos 10 años, edificar más de 100.000 viviendas, pero dentro de la iniciativa privada, en zonas, digamos, más asequibles, todas las zonas de expansión. Palma tiene también zonas de expansión, pero que o bien se han degradado o bien no se han degradado, se han hecho nuevas, pero son muy caras. Los socialistas que están en contra de todo, pero tampoco han hecho viviendas sociales. Entonces, ¿qué planes tienen ustedes para hacer las dos cosas? Promociones privadas que de alguna manera remedien lo que es un problema estructural casi, y luego públicamente para mucha gente. Estoy pensando también, antes citaba usted, las personas mayores. Yo creo que después de Madrid, la ciudad que tiene más personas mayores es Palma de Mallorca y Málaga, me parece que están ahí. Claro, porque hay mucha gente que se jubila por el clima y luego es un problema encontrarles, digamos, una casa asequible. Bueno, yo creo que al final tenemos que ser creativos también. Y el problema de eso es que revertir una situación enquilosada con 0 viviendas en los últimos 8 años no se hace de un día para otro. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una serie de cosas. Presentaremos en unas semanas también un plan de vivienda municipal. Gracias también a legislación aprobada por parte de la presidenta, pues podremos poner en marcha solares que estaban absolutamente parados en la ciudad, que estaban destinados a equipamiento,
pero que no son necesarios actualmente para sacarlos para alquiler asequible de precio limitado también a 75 años. De esos ya tenemos identificados unos cuantos. Esa parte también social importante, pero que es una pequeña parte, porque aquí lo importante también es que haya vivienda asequible, que haya vivienda posible para gente mayor, para jóvenes, etcétera, y desbloquear pues el urbanismo que nos dejaron bloqueado también en la ciudad con un plan general mal aprobado, donde había posibilidad de desarrollar hasta 15.000 viviendas, pero por la manera que lo aprobaron, en estos momentos no se pueden desarrollar. Y después dos últimas cosas. En Palma hay aproximadamente entre 20 y 30.000 viviendas vacías que por falta de seguridad jurídica, que esto depende de legislación estatal también, pero por falta de seguridad jurídica y de no querer poner en el mercado una propiedad para que no te la vandalicen, para que te dejen de pagar al segundo mes. El inquilino. Vamos a hacer políticas para, mientras no tengamos una legislación estatal que cubra eso, pues ver de qué manera el ayuntamiento, el gobierno, puede avalar también pues parte de aquel propietario que pueda sacar en el mercado a un precio limitado, no al precio que quiera, es decir, yo le ayudo, al menos recupera pero a un su precio casa. limitado, claro. Y entonces ver ese parque de viviendas que está vacío y existente, de qué manera podemos también sacarlo. Bueno, pues muchas gracias, señor Martínez, y ojalá con que salgan la mitad de las cosas, le veo de alcalde una temporada larga. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿por dónde va, Silvia, la porra del ausente? O sea... Pues fíjate, estamos pendientes primero de lo que él decida, de lo que nos anuncie el lunes. Creo que está en el jardín de la Moncloa, deshojando la margarita, me quedo, no me quedo. Es una incógnita también lo que vaya a pasar este fin de semana, mañana, en la calle Ferraz, después de que los ministros, de que los miembros del partido hayan casi suplicado a sus votantes que le apoyen, que les manden mensajes de ánimo, que mañana vayan a esa sede. Bueno, la mayoría de los oyentes que nos acompañan hoy aquí, en Palma, creen que la máquina de propaganda, las paguitas y los estómagos agradecidos van a llenar mañana los alrededores de la sede socialista. Si te parece, las escuchamos tras la pausa. Muy bien. Es la mañana. Es radio.